Estamos con el doctor Carlos Fernández. Bienvenido, gracias por asistir. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Queríamos tenerte acá porque sabemos que trabajás en el distrito, que trabajás con distintos procedimientos que tienen que ver con lo estético. Así es. Y como experto en esta materia y también un poco que estás ya ofreciéndolo acá en General Rodríguez, sabemos que lo que ocurrió hace días con el lamentable deceso de Silvina Luna trajo un montón de preguntas al mundo, digamos, del- de la estética y que seguramente las estarás recibiendo y seguramente deben ser muy particulares acá en el conurbano, distintos por ahí de cómo se vive en otros lugares donde están más acostumbrados. ¿Cómo te explico? La situación es así. Esta situación, el lamentable fallecimiento de Silvina Luna, que se acompaña del lamentable fallecimiento de muchas personas más con la misma patología de ella, lo que genera es muchísimo miedo, porque en este momento, por el hecho de que Silvina Luna era una persona pública, esta situación alcanzó un nivel de exposición que no lo tenía con las demás personas que transcurrieron por esta enfermedad y algunos que probablemente también la vayan a transcurrir en el futuro cercano. Lo que eso genera es muchísimo miedo y ahí te diré que probablemente no se diferencia en el conurbano de Capital, en Uruguay, que también me desempeño. La reacción de las personas es de miedo, un miedo congelante, un miedo paralizante, personas que vienen y no pueden evitar decirte tengo miedo. Pacientes que conocemos desde tiempo y lo dicen, no pueden evitar plantearlo. Pacientes que deseaban realizarse procedimientos, lo cancelan a último momento con el efecto de la bola de nieve de miedo que se genera en la gente. La pregunta es, ¿miedo por qué? Cuando tenemos miedo siempre es por algo incierto. Hay una incertidumbre que surge, que no tiene una respuesta y que hace que la persona quede bloqueada. En ese sentido, el cuerpo médico, o sea, la parte opuesta de los pacientes, estamos los médicos y decimos, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue lo que sucedió acá? Hay distintos grupos, ¿tá? En la estética hay médicos clínicos, médicos de diferentes especialidades dentro de la estética y todos nos hemos puesto sin duda a buscar bibliografía, a leer, a investigar, a ver casos clínicos, a ver qué estudios hay para entender un poquito lo que pasó, porque eso es lo que nos va a dar la llave del entendimiento y de poder evitar lo que ocurra a futuro. Recientemente estuve participando en un congreso, un Master Hub, en la ciudad de Buenos Aires, que fue muy productivo desde el punto de vista estético, muy enriquecedor, pero hubo una parte que inevitablemente estuvo dedicada a las complicaciones con rellenos biológicos. Y el metacrilato se llevó su principal parte de la charla. ¿Qué fue lo que se planteaba? La verdad que fue muy esclarecedor y ver los estudios científicos que se desarrollaron fue realmente fue luz en cuanto al tema. Y lo que se vio, lo que se comprobó es que en primer lugar muchas personas han padecido esta enfermedad en este país y muchas personas la están cursando y el pronóstico es que muchas personas también van camino a. ¿Por qué? Porque lo que genera el metacrilato en el cuerpo es que las moléculas de esa sustancia, de esa prótesis, con el paso de los años se liberan, migran y migran a todos los tejidos. Se liberan en todos los tejidos, quedan diseminadas en el tejido muscular, en el conjuntivo laxo que abarca todos los órganos, ¿tá? En el sistema nervioso, y donde queda cada molécula de metacrilato que no se desintegra, se genera una reacción inflamatoria crónica que se llama granuloma. Los granulomas pueden calcificarse o no. La calcificación es una de las múltiples complicaciones que puede tener un granuloma. Un granuloma ya de por sí es un problema. ¿Duele, digamos, esto? ¿O solo es algo que se te acumula sin que te des cuenta? Depende. El granuloma, como estamos hablando en el propio tejido, lo más probable es que no se vea en sí. Si tenemos un granuloma en un nervio,
sí va a doler y me va a generar un tipo de dolor que se llama neuropático. ¿Tá? Pero el principal problema no es el dolor, el principal problema es la disfunción de los órganos que esto genera. Disfunción a nivel hepático, renal, etc. El problema con el metacrilato es, en los países avanzados, Estados Unidos, Europa, actualmente no está aprobado. Entonces no se realizan implantes con esta sustancia. En América Latina, en algunos países está legislado, en otros aún no, pero lo que sí sucede es que algunos colegas actualmente la continúan utilizando. ¿Qué es lo que genera? Eso nos lleva a lo siguiente, que la patología secundaria que se genera surge a los años. Entonces, muchos años, 10 años, 15 años. Entonces, un paciente que se colocó hace mucho tiempo, 5, 8, 10 años, está frente a un posible desarrollo no deseable de esa enfermedad. Cuando sobreviene esa enfermedad es irreversible. Como decíamos, como estamos hablando. Cuando decís irreversible es que termina en la muerte. Bueno, lamentablemente. Lamentablemente, porque las partículas diseminadas de metacrilato en todos los tejidos no se pueden sacar. No se puede realizar una resección quirúrgica, ni láser, ni de otro tipo. Está diseminado. Es como un secundarismo de un neoplasma, el cáncer, cuando llega a un punto que no se puede reseccionar quirúrgicamente. Bueno, esto es similar. También estamos en conocimiento de que hay ciertas clínicas, incluso en el exterior, que le ofrecen a las personas hacer una resección con láser o de otro tipo, y que eso es fraude, directamente fraude. Lo que sabemos de la medicina es que esto es irreversible. Es lamentable, es duro y es durísimo enfrentarse a un paciente así, porque el punto es comunicárselo frente al dolor y al desgarro, y como toda patología con un pronóstico negativo, es duro comunicar, es la parte dura de la medicina, es muy dura. Más duro es estar en el lugar del paciente. Pero la situación que hemos analizado hasta el día de hoy, el conocimiento científico llega hasta ahí. Se han visto, esto que te estoy contando, se ha visto en muchos pacientes, como te decía, muchos. El caso de que le pasara a Silvina Luna, lo que ayuda es a hacerse público y a cobrar una relevancia tremenda a nivel de la población en general. Eso a su vez repercute en muchas otras cosas. Las personas tienen un mayor recaudo de qué hacerse, qué no hacerse. Los médicos tenemos una mayor responsabilidad de analizar qué hacemos y qué no hacemos, y con qué lo hacemos, qué usamos, qué no usamos. No te digo que la medicina se haya tomado livianamente, porque la verdad es que no, pero sí sucede que hay cosas que son muy dinámicas, sobre todo la medicina estética. Siempre está evolucionando, siempre está creciendo, siempre está avanzando, siempre hay cosas nuevas, surgen cosas nuevas, o una combinación. Si uno tiene una técnica A y una técnica B, siempre surge, por ejemplo, la combinación, entonces tenés una nueva técnica con nuevos resultados, y es algo que va avanzando de continuo. Quizás a veces avanza tanto que no nos tomamos los recaudos de parar, de hacer una investigación seria, con resultados serios, lo que es la experimentación, observación, el desarrollo de la ciencia, así. A veces entramos haciendo como un autoanálisis, a veces entramos en una vorágine de producir, de generar y de producir, y eso va totalmente en contra de lo que es el ejercicio de una medicina de calidad, que es lo que nos importa, la medicina basada en evidencia. ¿Por qué? Porque la medicina basada en evidencia es la que realmente va a mejorar la calidad de vida de un paciente. De lo contrario, lo más probable es que tengamos efectos adversos no deseados. ¿Cómo se puede dar cuenta una persona, por ejemplo, si en General Rodríguez está viniendo a consultar con usted o va a otro lugar y lo hace? ¿Cómo, ahora que es más popular la medicina estética, sí,
¿Qué tips tiene que tener la persona que tal vez los tenemos en cuanto a la medicina general, pero no sabemos cómo manejarlos o de qué manera alertarnos si alguien sabe, no sabe o cómo nos está ofreciendo Bien. esa mejor estética sin tal vez conocer del todo los riesgos que tiene, qué productos se usan? ¿Cuál es el consejo que le darías a una persona que va a iniciar su consulta? Bueno, el principal consejo que le daré a un paciente es que tengan una consulta de valoración previa con su médico, estético en este caso, previo a la realización de lo que sea. La consulta médica es vital, tanto para el profesional actuante como para el paciente. En esa consulta se tiene que desarrollar un proceso, una vinculación entre ambas partes, en la cual el paciente tiene que sentir que sus respuestas son adecuadamente drenadas, evacuadas. El paciente tiene que consultar y no tiene que tener miedo de preguntar todo lo que necesita preguntar. A todos nos pasa que cuando nos dan una respuesta insuficiente o algo que no te cierra, quedan cosas resonando. Y en el paciente también, el paciente en realidad, a veces los médicos pensamos, siempre te dicen, no, no hables en tal lenguaje, no digas así, el paciente no entiende nada, no, el paciente entiende todo. Y que quizás el término específico que no lo entiende, el paciente igual se da cuenta cuando una persona está trabajando a granel para generar, o cuando alguien que va tranqui, serio y te quiere decir las cosas como son. Entonces la consulta médica en primer lugar. El lugar donde se atienda, fundamental. Los costos, ojo de conseguir las cosas a low cost. Menos es más. Sobre todo en medicina estética ocurre y ocurre mucho una difusión de muchas técnicas específicas, sobre todo en aparatología, que las terminan haciendo muchas personas que muchas veces ni siquiera son médicos y no están ni titulados, ni avalados, ni nada. Eso ocurre muchísimo. Entonces, como beneficio de eso, trabajando a precios muy bajos. Entonces genera un efecto de tentación en el usuario que quiere consumir, quiere el producto, me lo ofrecen barato, fácil, rápido. Bueno, ojo, porque todo eso se paga. En este caso, lamentablemente estamos hablando de que el paciente lo paga con su salud. Entonces, la segunda recomendación es cuidado cuando algo se diferencia demasiado de los costos generales al menos. Hay que tener una comparativa y tener una idea. Sobre todo pensando en la salud más que en la economía. Hay cosas que no tienen precio como es la salud de las personas. Lo económico, hay personas que pueden gastar más, asumir un gasto mayor, otros no. Bueno, eso no importa. Pero la salud, eso no tiene ningún costo, no tiene precio. Entonces, eso es muy importante. Otro punto importantísimo es tener una idea de la formación de la persona. Si me está tratando una persona que tiene una formación adecuada o es una persona que se lanzó de la nada y qué academia hay que respalda a ese profesional. O sea, hay una academia que te respalda, tenés una formación en lo que estás haciendo. Capaz que son preguntas punzantes, sensibles. A nadie le gusta decir, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo te formaste? ¿Qué hiciste? Bueno, la verdad, pero no deja de ser capital, ¿no? Es sumamente importante y son cosas que generan confianza. Otro punto que no creo que sea inferior es la calidad de trato. Cuando no estamos enterados de situaciones de una medicina basada en la productividad, generalmente no son médicos que se destaquen por su buen trato con el paciente. ¿Ah? Por el contrario, la medicina que es cuidadosa, que cuida de la salud del paciente, también cuida del trato. Mucho más probable que una consulta, que un médico y que un ejercicio que se acompaña de un buen trato médico, con una buena relación médico-paciente, lo más probable es que eso se acompañe de un médico también debidamente calificado. ¿Por qué? Porque cuando una persona es cuidadosa de todo. No es cuidadosa de una parte sí y de una parte no. Entonces son tips que las personas pueden ir observando detenidamente, analizando, y la combinación de todas ellas, porque ninguna es separada, va generando confianza. Es la palabra que creo que es lo que importa acá, generar confianza.
Generar confianza no es mágico, generar confianza no ocurre de un día para el otro y por lo tanto en la medicina tampoco podemos pretender generar pacientes o generar servicios o generar incluso ganancias. No, no, no. Esto es medicina, la medicina es ciencia, la medicina es desarrollo del conocimiento, en este caso aplicado a la salud y aplicado a la estética. En ese marco es que nos debemos mover. La gente cuando llega a hacer estas preguntas, ¿qué tanto suele conocer de eso que va a consultar? ¿Vienen ya de leer en internet cosas o más que nada vienen porque lo vieron en otra persona? Bueno, depende. Hoy por hoy saben de todo. Igual o más que uno. Me ha pasado, viene un paciente y te hace preguntas súper específicas, súper puntuales. Ya con la pregunta uno se da cuenta, esta persona está empapadísima en el tema. ¿Qué pasa? Hoy por hoy hay un desarrollo del conocimiento y una accesibilidad de todo el mundo que cualquiera que quiera leer o que simplemente sienta curiosidad por algo puede acceder a una red de información que no tiene límites. Y el paciente estético en general está empapado. Es distinto de otro tipo de pacientes. En la medicina tradicional, suponte, qué sé yo, te puedo mencionar el hipertenso, que no le gusta tener hipertensión, que no le importa mucho qué remedio toma, que a veces come con sal, qué sé yo. Un paciente desprolijo, suponte, porque tampoco le interesa. El paciente que decide realizarse algo estético es porque le importa y mucho. Entonces centra su atención, su interés en el hecho, se centra, investiga, pregunta. Difícilmente venga a una consulta sin haberle preguntado o contado a sus amigos, a sus amigas, a su familia. Son personas que están muy empapados. Y cuando llegan al profesional, al médico, ya tienen un mapa súper armado. Si bien hacen preguntas, siempre queda algo en el tintero, pero quizás es más una prueba de qué afinidad tengo con esta persona, en este caso desde el paciente hacia el médico, que en realidad como un abastecimiento de información. En realidad no es así, lo cual me parece muy bueno, porque a diferencia de décadas atrás, que la medicina era muy paternalista, era esto es así porque lo digo yo, y tenés que hacer esto porque te lo digo yo y lo tomás como... Hoy por hoy no funcionaría nunca, porque el paciente ya sabe, el paciente sabe cómo es, el paciente sabe lo que hay que hacer, entonces hay como un equilibrio de la balanza. El hecho de que en General Rodríguez, en el conurbano en general, antes era medio impagable hacerse un procedimiento estético, muy Así pocas es. personas llegaban, lo hace que ahora en estos cambios sea más popular. ¿Cómo toma, digamos, cuando hablabas de la gente más o menos informada? La gente que por ahí se está incorporando, que tal vez tiene menos posibilidades o se rodea menos de gente que ya ha hecho consultas o se ha hecho algún procedimiento, ¿qué tan informados llegan eso, esa nueva clase que llega a analizar esta posibilidad? Bueno, como te decía, depende del interés del paciente. Normalmente la persona viene con formación, con ideas previas. También está el paciente que escucha al amigo y se motiva simplemente porque ve un resultado bueno en la cara de alguien. Dice, yo también lo quiero. Eso ocurre. Pero en mi experiencia te transmito, es muy difícil que una persona simplemente de la motivación eso se traduzca a una consulta médica. Automáticamente no. Normalmente hay un proceso intermedio que es de recaudar información, toda la que pueda, toda la que me interesa. Eso ocurre, eso sucede. ¿Y cuáles serían los mitos con los que vienen en general que tenés que decirles, no, eso que estás diciendo no es así o no funciona de esa manera? Algunos que puedas decir, esto es bastante natural, que vienen preguntando por esto, pensando que es así y les explicamos que no. Por ejemplo, toxina botulínica. Quizás alimentado por lo que ocurría durante muchos años atrás, la persona da por hecho que el que se aplica toxina botulínica queda transformado en una momia, con un rostro inexpresivo donde se pierde la gestualidad. Eso es un mito grabado a fuego en las personas y hoy por hoy decimos que no. O, por ejemplo, que la persona que se hace armonización facial con ácido hialurónico o con cualquier otro relleno, de unas sustancias que sirven
como para remodelación, hay personas que piensan que automáticamente van a quedar con una cara redonda, con un rostro deformado, etc. Eso está muy arraigado en las personas, sin rasgos que demarcan nuestra propia naturaleza. Hoy por hoy hay un entendimiento de la estética desde otro ángulo, que es la gestualidad. Nuestros rasgos naturales son bellos. Por el contrario, lo perfecto es enemigo de lo bello. Entonces no se busca una hiperperfección en un rostro, porque el concepto es que eso queda mal, eso queda feo, eso ni siquiera es recomendado, ¿no? Pero sí es cierto que eso está arraigado en el pensamiento de la gente, sobre todo el de toxina botulínica. Eso es un hecho. Lo primero que te dicen: voy a perder la sonrisa, voy a perder los rasgos, voy a poder dejar de sonreír. No, la respuesta es radicalmente no. Al contrario, vas a tener tu sonrisa, vas a tener tu belleza natural, aparte de las mejoras que logramos. Eso es casi un mínimo ejemplo. Muchas veces se fijan en esos ejemplos que mencionás a situaciones de algún famoso que se excedió, digamos, en la cantidad Así es. de no solo de sustancias, sino de cantidad de intervenciones, tal vez sin necesidad, y tal vez eso es lo que la gente ve o señala, ¿no? En el caso de una persona que viene a hacerse una cuestión muy particular y no quiere entrar como en una especie de adicción de hacerse algo cada 5 minutos, ¿cómo se aborda esa situación para que, por ejemplo, una chica que tiene inseguridades en general con su cuerpo y demás, se habla, digamos, se toma el aspecto psicológico de la persona, del paciente, para decirle, tal vez tenés un problema que va más allá de si la nariz o si... Absolutamente, absolutamente. Es que la medicina estética está ligada desde las bases a la autoestima de la persona, por ejemplo. Y ahí ya estamos hablando de la psiquis, ¿tá? Del ser interior. ¿Tá? Lo psicológico va estrictamente intrincado. En medicina estética, la parte de la imagen, los trastornos de la imagen corporal, la percepción, las dismorfias, por ejemplo, ¿qué pasa? Todo está vinculado. Entonces uno como profesional actuante tiene que actuar en la talla. Y a eso me refería, por ejemplo, no podemos caer en una medicina granel. Ve una persona, me pide lo que sea, le hago lo que sea, se va, entra otro, porque eso lleva a desastres en la cara y en el cuerpo de las personas. Entonces, volviendo al rol que se debe tener, el médico en consulta con el paciente tiene que analizar, tiene que escuchar lo que el paciente pide, y nuestro rol es sobre todo informar y asistir. Hay pacientes que uno les tiene que decir no. Si te piden esto, aquello, lo otro, a veces uno tiene que decir el no. O por el contrario, decir sí, o mira, yo te recomendaría esto, te quedaría bien esto, te quedaría bien aquello. Muchas veces vienen pacientes saben lo que tienen, quieren verse en distinto, y dicen, yo me quiero hacer esto, esto y esto. Bueno, pero tal cosa no se arregla con esto. Entonces uno simplemente ordena un poco las intenciones, las expectativas de lo que el paciente quiere realizar y encuadrarlo dentro de lo socialmente aceptable, correcto, estándar. Por ejemplo, los parámetros de belleza van cambiando y eso lo va fijando en la sociedad. Eso a través de los siglos ha ido cambiando. Entonces uno no puede hacer un disparate en la cara de un paciente. Uno tiene que moverse en base a la estructura social que vivimos y no hacer algo que sea disruptivo, porque va a actuar en contra del propio paciente. Con respecto a decir que sí o que qué cosas sí o qué cosas no, el médico el primero que tiene que estar centrado en lo que está ocurriendo es el médico. En mi caso, por ejemplo, nunca me voy a olvidar, un papá que me estaba pidiendo que le hiciera armonización facial a una niña de 11 años, a su hija. Entonces, valorando un poco la situación, tuve que plantearle que era inviable en primer lugar, porque no era necesario. En segundo lugar, porque era una menor y que, aunque eso hay ciertas especificaciones que se pueden hacer, aparte, excepciones, pero principalmente porque no era necesario. Entonces hay que saber decir que no. O incluso en un adulto que ya es alguien que se vale por sus propios medios y es válido, sus propias decisiones son las que importan, uno también tiene que saber
sobre todo asistir al paciente, justificando con argumentos por qué sí y por qué no. Lo más importante es saber que uno tiene un profesional que te va a guiar de una manera correcta, que no te va a hacer todo sí porque sí y no te va a decir un no caprichoso porque se me antojó que no. ¿Okay? Que te va a guiar a tener una mejora en tu rostro, en tu piel y por lo tanto en tu calidad de vida. Siempre teniendo en cuenta, como tú decías, con las repercusiones psicológicas que esto genera. Un poquito hablando de eso, la medicina estética se vincula desde que parte de la autoestima de la persona. Lo que justifica cada procedimiento estético, cada uno de ellos, es la autoestima. Siempre, es así. Y de hecho lo que justifica también la reincidencia, a la persona le gusta tanto, genera un efecto tan agradable interiormente, y ese efecto genera endorfinas, etc. Hay toda una explicación biológica del hecho, serotonina, etc., que luego eso decae en el tiempo. Entonces empieza la teoría de la estimulación. Necesito un nuevo estímulo, necesito más endorfinas en mi ser, necesito más serotonina, sentirme que estoy muy bien. Claro, a pesar de que estéticamente o en la mirada no sea, digamos, notorio, la persona Exacto. siente que como después de ese o de esas intervenciones se sintió bien, necesita volver a sentirse así. Exacto. Hay personas que llegan a tomarlo como una droga, pero y está demostrado, porque el efecto interiormente efectivamente es lo que realiza. ¿Y cómo se da cuenta el profesional cuando el paciente se está haciendo algo que tal vez es nocivo? Más allá de la cuestión estética en sí, que Ujú. puede uno valorarla o no, porque depende justamente de la autoestima y es muy relativa Es esa. así. Pero, ¿cómo se percata y dice, te recomendaría que vayas a ver un psicólogo, un psiquiatra, alguien depende de una patología distinta? Cuando tenemos lo que se llama una dismorfofobia, es un paciente que rechaza su propio cuerpo o su propia imagen. Eso se acompaña de muchas otras cosas. Para empezar, estamos hablando de un paciente con niveles de ansiedad que son notorios. Generalmente son personas muy ansiosas. Son personas que tienen múltiples consultas con uno mismo y con cualquier profesional que tengan a mano. Consultan muchísimo a muchos médicos hasta lograr realizarse lo que quieran. Suelen tener un patrón muy insistente, no paran. Consultan una y otra vez por la misma cosa. Se ven también factores que denotan la ansiedad cuando ya afecta a tu vida. Por ejemplo, abuso de sustancias, desde tabaquismo, alcohol, uso de drogas, etc. Siempre hay algo que rompe como el equilibrio y uno lo nota, ¿no? En esa clase de pacientes la psicoterapia es fundamental, se tiene que acompañar. Y la gente cuando tiene estos desniveles, ¿no? Y por ejemplo, el tabaco arruina la piel, arruina un montón de Es cuestiones, así, es incluso así. estéticas. Ahora, cuando pasa eso, ¿te piden que arregles lo que ellos no están dispuestos a cambiar a veces? Es decir, voy a Sí, seguir fumando, pero quiero que mi piel esté bien. Y es también, difícil. por ejemplo, eso ocurre muchísimo, o tratamiento de grasa localizada. Bueno, un buen ejemplo es, esto es un trabajo en equipo. Desde la estética hacemos una parte, pero una pata sola no sostiene una silla. Bueno, esto es lo mismo, necesitamos el compromiso del paciente en como mínimo ordenar las ingestas, tener una ingesta sana, productos saludables, 5 frutas al día, regular los carbohidratos, etc. Te lo digo como ejemplo, porque eso me sirve como anillo al dedo para ilustrar cómo el trabajo tiene que ser entre las dos partes. Si vamos más estricto a la estética, está igual. Por ejemplo, hay determinadas sustancias como la toxina botulínica, hialurónico. En el paciente que fuma está demostrado que eso se degrada a una velocidad mucho mayor. En el paciente que se expone a la radiación solar, lo mismo. En un paciente que no se hidrata adecuadamente, ese paciente que nunca toma agua o que lo que toma es Coca-Cola, por ejemplo, esos son pacientes que van a tener un rostro envejecido por más que uno haga procedimientos, no sé, todas las semanas. ¿Por qué? Porque hay una parte, y esto es lo esencial de lo que queremos transmitir, hay una parte que es del paciente. Nunca es el médico solo. El paciente está directamente vinculado con su cuerpo, con su salud, con su imagen.
Y me parece muy bueno plantearlo de esa forma porque deposita una cuota de responsabilidad en la persona, en el paciente, que cuando el paciente lo entiende como tal, empieza su propio cuidado. Es decir, me tengo que cuidar yo, me tengo que querer yo, tengo que contribuir a mi propia salud y a mi bienestar yo. Entonces eso hace bien a la persona, eso le hace mucho bien y en ese contexto es el que buscamos formar. Es un concepto nuevo, realmente. Como te decía, es lo opuesto de la medicina paternalista, de que viene un médico y te dice, vas a hacer esto, 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 esto. Y se termina. No, 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 acá es lo opuesto. Acá somos un equipo y si no trabajamos ensamblados, si no logramos ese encastre, no funciona. Difícilmente funciona. Bueno, te agradecemos mucho por todos estos consejos y esperamos tenerte pronto para alguna información más. Bueno, gracias a ti, fue un placer y aquí estaremos.